Bendiciones, saludos, Dios les bendiga. Acá estamos en la hora pastoral, en este podcast maravilloso. Tenemos un tema que hoy puedo decirles sumamente maravilloso, un tema que va a edificar la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que vas a instruir, esta palabra va a llegar al corazón, nos va a fortalecer nuestra vida espiritual. Así que desde acá, bendiciones para ustedes. Déjenos saber sus comentarios, por favor, acerca de este podcast que hoy lo hemos titulado Superando las adversidades. Interesante, ¿no? Superando las adversidades. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos adversidades en la vida, adversidades que tenemos que enfrentar, problemas, dificultades. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentarlo. Entonces tenemos que superar todas las adversidades. Ese es el tema, superando las adversidades. Ok, para ello tenemos una lectura muy importante de la palabra del Señor. La palabra nos dice en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 3, dice: y vio su señor el faraón que Dios estaba con él y que todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. Muy lindo ese texto. Pero tenemos un segundo versículo de la Biblia que quiero compartirles en este momento, y es Hebreos capítulo 10, versículo 39. La palabra del Señor dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Esa es palabra del Señor. Dos versículos sumamente importantes que nos motivan a superar las adversidades, enfrentarlas de una manera estratégica. Y hoy queremos pues hablar o tomar como ejemplo la historia de un hombre que sobresale en la Biblia, llamado José. José, un joven, lo conocemos así en la Biblia como un joven, porque desde muy jovencito Dios comenzó a tratar con él. Y esta historia nos inspira, esta historia nos motiva que si José lo pudo lograr, usted y yo podemos también enfrentar las adversidades que se nos presentan en nuestro diario vivir, superar cualquier situación difícil. Así que en la vida de este hombre, de este varón, resaltan algunas características que lo llevaron a ser un gran hombre de Dios. Él logró superar cualquier situación difícil en su vida, tales como poder enfrentar las persecuciones que tuvo motivado a su propia familia. Entonces hay que superar los obstáculos, hay que superar las adversidades en la vida. Así que son características que en él funcionaron y déjeme decirle, funcionaron muy bien y podemos tomarlas para aplicarlas como ejemplo en nuestras vidas. Si José lo pudo, usted y yo también podemos lograrlo. Podemos tomarlas para lograr el crecimiento espiritual, para desarrollar nuestra vida espiritual, llevar nuestra vida a un nivel de cómo la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir andar de victoria en victoria y de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay cosas que suceden en nuestra vida. A veces hay cosas que no entendemos y no le conseguimos lógica. O sea que hay cosas que suceden en nuestra vida que no le conseguimos lógica. Y uno se pregunta, ¿no? Y hay interrogantes, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué estamos viviendo esto? Y a veces no le conseguimos lógica. Entonces hay procesos que muchas veces no entendemos.
como el caso de José. Y estoy seguro que quizás usted se ha preguntado, bueno, ¿y por qué pasó por toda esta situación este joven llamado José? Entonces, son procesos, ¿ok? Pero fíjese que en el momento, cuando uno pasa por un proceso, uno no le ve la lógica, uno no entiende, pero al final del camino vemos el por qué, vemos el motivo. Entonces, para llegar a desarrollar estas características, debemos pasar por momentos, ser probados, tener algunas adversidades en la vida para llegar al crecimiento, llegar a la estatura, para llegar a la formación de nuestro carácter. Entonces muchas veces vemos la gloria de algunas personas, pero no conocemos su historia. Quizás si usted termina de leer las últimas partes del libro de Génesis, donde está la historia de José, uno dice, wow, cómo Dios lo bendijo, pero no conocemos, su historia. Entonces es importante leer la historia para conocer la gloria de ese hombre. Y así muchas veces somos fáciles, ¿no? Quizás de señalar, de criticar, porque no conocemos la historia de las personas. Solamente vemos como la gloria, vemos los resultados, pero no conocemos el trayecto por donde la persona ha pasado, por esos momentos difíciles que tuvo que enfrentar en la vida. Así como hijos de Dios, pues somos llamados a ser ejemplo. Como hijos de Dios somos llamados a ser punta de lanza. Y yo creo que José fue llamado para ser una persona muy estratégica en ese momento, en ese tiempo. Y aquí hay promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. El profeta Isaías, refiriéndose al llamado, dijo, te he llamado para bendecirte. Qué lindo, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a entender que el llamado de Dios es un favor de Dios para nosotros. ¿Ok? Fíjese que cuando el Señor le dice a través del profeta Isaías, refiriéndose a Abraham, dice, te he llamado para bendecirte. Déjeme decirle, amado amigo, que Dios, el Señor, cuando nos llama a su camino, nos llama para bendecirnos, para apartarnos de las cosas malas y hacernos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy vamos a considerar estas características que José desarrolló en todo el proceso de su vida, características que nos ayudan a superar las adversidades. ¿Usted ha pasado por adversidades? Claro que sí. Yo he pasado por adversidades, claro que sí, pero nos mantenemos en pie. No somos de los que retroceden, sino de los que ahí nos mantenemos, que avanzamos para atrás, no, para adelante todo el tiempo en el nombre del Señor, ¿ok? Entonces, venciendo las adversidades, eso es importante. Y José, él afloró, él manifestó algunas características, son varias, pero solamente quiero mencionar unas 3 características muy importantes en la vida de José para poder enfrentar las adversidades. Y eso le va a ayudar a usted, eso me va a ayudar a mí si aplicamos estas características en nuestra vida. Una de las primeras características que José tuvo es que él mantuvo una convicción propia. Eso es muy importante. Hay cristianos que hoy en día no tienen convicción, que cualquier cosa los mueve, oyen, ven cualquier cosa, inmediatamente los están moviendo de la doctrina, los están moviendo de la palabra, los están moviendo de sus principios espirituales. Pero déjeme decirle, el apóstol Pablo dijo, nosotros no somos de los que retroceden. Nadie nos va a mover, ¿ok? Del principio, de lo que hemos creído, ninguna adversidad. Entonces, José, él demostró tener una convicción muy clara. Fíjese que el Señor le comenzó a mostrar sueños, el Señor le comenzó a dar revelación y esa revelación él se las contaba a sus hermanos. Pero ¿qué pasaba? Sus hermanos se burlaban, su familia no creían. Pero José mantenía una convicción. José sabía que era Dios quien le estaba hablando, quien le estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro. Qué lindo, maravilloso. Entonces, esa convicción
es maravillosa. Si hablamos un poquito de convicción, dice que es pensar y actuar sobre una verdad. Yo creo que José pensó y actuó sobre la verdad que Dios le había dado, la verdad que Dios le había revelado a través del sueño. Y cuando Dios habla, déjeme decirle, Dios cumple su promesa. El Señor cumple su palabra de una manera maravillosa. Entonces, cuando estamos claros en lo que somos, no nos movemos tan fácil, ¿ok? Déjeme decirle, no hay que ser tan ligeros, no tenemos que ser tan rápidos en movernos del propósito. Usted tiene que mantenerse fiel a Dios, ¿ok? Si usted está claro, usted no puede moverse así tan fácil. Y una persona de convicción actúa en la palabra, ¿ok? Mide todo por la palabra, acude a la palabra del Señor. Entonces, cuando acudimos a la palabra, estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y José comenzó un proceso de persecución familiar. Sus propios hermanos lo intentaron matar. Sus propios hermanos intentaron desaparecerlo de la historia. ¿Ok? Sus hermanos se burlaban y decían, este que es el menor piensa gobernar sobre nosotros. Y comenzaron a tomarle cierta idea por lo que Dios le había revelado. Y sus hermanos, pues, bueno, sentían envidia, sentían enojo, no querían nada con José y por eso que trataron de desaparecerlo, intentaron matarlo en algunas ocasiones. Así que la convicción es una creencia sólida. Venga la muerte, venga lo alto, venga lo profundo, venga lo que venga, hay convicción profunda de que nadie nos va a mover de la presencia del Señor. Entonces, una convicción firme que está basada en la confianza de la palabra del Señor. Usted y yo necesitamos tener confianza en lo que dice la promesa del Señor. A mí la palabra me dice que Dios está conmigo, que yo soy luz, que yo soy sal de la tierra. Es la lámpara, nuestro camino. Ella nos habla. Dice que es nueva cada mañana. Es la palabra del Señor. La palabra es como una espada de doble filo. Entonces, tenemos que tener confianza en la palabra del Señor. Tenemos que tener una convicción muy clara de que Dios está con nosotros, que es su palabra que nos habla, que nos guía de la tierra al cielo. Así que la convicción nos lleva a una certeza de lo que hemos creído. Oiga bien, nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos creído en el Dios Todopoderoso. Creemos en la sana doctrina, en la palabra del Señor. Creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Tenemos una doctrina fundamentada. Entonces, hay una convicción que nos lleva a tener una certeza de lo que hemos creído. Y eso es muy importante, convicción. José tuvo convicción del llamado, de ser una persona visionaria, porque José entendió, Dios lo estaba llamando. José entendió que Dios le había dado una visión, un sueño, y José tenía que trabajar para alcanzar. Pero ¿cómo lo iba a hacer? A través de una convicción. Dios me llamó, Dios me mostró, el Señor me dijo y él lo hará. Él cumplirá su propósito en mí, como dice la palabra. Entonces, en esta etapa, José pasó por varios procesos. Sus hermanos, su familia, ellos lo aborrecieron. Su condición social no era favorable porque era el menor. No había un respeto para él. Su condición social lo llevó a ser un esclavo. Entonces, si vemos, no tenía José las de llegar
hacer lo que Dios le había mostrado. Pero cuando Dios muestra y Dios habla, no importa lo que hagan con nosotros, tarde o temprano, su palabra se cumple en nosotros. En José pasó por un proceso y yo me imagino que llegaría la duda, ¿será que no se va a cumplir el sueño? ¿Será que la visión que Dios me dio no se va a cumplir? Porque mis hermanos se levantaron, mi familia se levantaron, me aborrecieron, tienen envidia, me vendieron como esclavo, estoy preso, etcétera, etcétera. Pero fíjese que todo ese proceso lo llevó a estar firme y estar convencido de que en medio de las adversidades hay convicción, que en medio de las adversidades hay que pararse firme y estar seguro de lo que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro que a usted el Señor le ha dado muchas cosas. El Señor lo ha llamado, el Señor le ha hablado, el Señor le ha dado promesa. Quizá usted ha recibido una palabra profética, ha recibido una palabra de revelación, pero han venido las adversidades y usted se ha olvidado de lo que Dios le ha dicho. Pero déjeme decirle que cuando Dios nos habla y hay un propósito de Dios para nosotros, dice la palabra, el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, esta primera característica me dice que yo debo tener convicción de su palabra, de su llamado, de lo que yo soy, que nada ni nadie nos quite esa convicción, esa certeza, esa seguridad. ¿Ok? Entonces, ni lo alto ni lo profundo, dijo Pablo. ¿Quién me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Entonces, Pablo nombra, hace una lista y Pablo concluye y dice, ninguna cosa creada me podrá apartar. Entonces, eso es convicción. Y José también tenía una convicción muy clara de lo que Dios estaba haciendo con él. Me gusta esa primera característica, ¿no? Tener convicción. Cuando tenemos convicción, vencemos toda adversidad que se nos presente en la vida. Segunda característica que les quiero presentar para superar las adversidades es la santidad. Fíjese que José lo demostró. José demostró la santidad tremenda y usted lo sabe. Lo conocemos por la palabra, donde José demostró que era un hombre de convicción, de santidad. ¿Dónde lo demostró? Cuando fue acosado por la mujer de Potifar. La mujer de Potifar lo acosó. Dice la Biblia que cada día la mujer lo acosaba y le decía, ven, vamos a dormir juntos, ven, vamos a estar juntos. Y cada día. Pero José sabía cuál era su propósito. José no podía botar de la noche a la mañana la bendición, el propósito de Dios por algún bien pasajero, por alguna diversión pasajera. José estaba claro. Déjeme decirle, aunque José en ese momento era un jovencito, pone unos 17, 20 años, bien joven, era un niño, si se puede decir, pero José demostró que él podía salir victorioso en medio de esta adversidad, demostrando la santidad en su corazón. Ahora bien, recordemos que José, cuando llegó a la casa de Potifar, a él se le entregó toda la autoridad de la casa. Y Potifar le dijo, mira, todo lo que hay en la casa, tú vas a administrarlo. Todo lo que hay acá, tú vas a gobernar sobre ello. Pero menos mi mujer, dijo Potifar. Qué tremendo, ¿no? Y podemos decir, porque yo leyendo por allí conseguí que José, cuando llegó a la casa de Potifar, tenía 17 años. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? O sea, un jovencito. A veces vemos y uno piensa que los jóvenes no tienen valor, que los jóvenes
no tienen convicción, que no tienen fuerza propia para salir adelante en medio de la adversidad. Pero fíjese que José pudo, ¿ok? Y fíjese la estrategia que el enemigo usó para sacarlo del propósito, ¿ok? Sacarlo del propósito. Usó un arma que se puede decir, un arma poderosa, ¿ok? Utilizando a una mujer que lo acosaba y lo acosaba para que fornicara, para que adulterara, para que estuviera allí sexualmente con ella. Pero José, siendo jovencito, él se mantuvo fiel a Dios. Él sabía cuál era su propósito. Él no dijo, bueno, voy a darme una oportunidad acá, voy a abrir un paréntesis, voy a aprovechar esta oportunidad con esta mujer. No, no. José estaba claro en su propósito. José estaba claro en su santidad, que no le iba a fallar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Era un jovencito. Ahora bien, a mí me gusta cuando José le habla a la mujer y le dice, ¿cómo voy a hacerle yo este daño a mi Dios y a mi Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. Y dice que este joven salió, huyó, dejó las ropas en las manos de la mujer. Yo me imagino que la mujer había agarrado a José y le había sacado la túnica, la ropa. Pero ¿qué dijo José? Dice la Biblia que salió, dejó sola a esa mujer allí y corrió. Me parece que, o creo que José es inspirador de un versículo muy lindo en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22. Yo creo que Timoteo se inspiró, o Pablo se inspiró en José cuando escribió este versículo. Mira lo que dice el versículo en 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los de limpio corazón. Palabra del Señor. ¡Qué lindo! Yo creo que José habló de este texto de una manera diferente y viene y aparece ahí en el segundo libro de Timoteo y dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo José? Salió corriendo de las pasiones juveniles. Otro que no esté en el propósito y que no conoce el propósito, fácilmente se rinde, fácilmente se doblega ante la tentación. Pero, ¿cuál es el secreto acá? José estaba claro de su proceso. Qué lindo. Hermano, hermana, amigo, yo creo que es interesante poder estar claros hacia dónde vamos. Debemos estar claros cuál es nuestro norte, hacia dónde nos dirigimos. Debemos estar claros cuál va a ser nuestro fin. ¿Ok? El fin mío no puede quedarse a mitad de camino. No puede quedarse por allí encerrado. No, no, yo sé a dónde voy a llegar. Y usted tiene que saber a dónde va a llegar. Tenemos un proceso y vamos en ese proceso. En ese proceso hay adversidades, pero hay que vencerlos en el nombre del Señor. Y José estaba claro hacia dónde él se dirigía. José no se le había olvidado que Dios le había mostrado que él iba a gobernar. Que él iba a gobernar. Y la Biblia dice que José, en su proceso, cada día la mujer dice que insistía a José todos los días. No es fácil. No es fácil que la mujer todos los días le insistía a José, 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 y lo llamaba. Trataba de endulzarlo, trataba de encaramelarlo, trataba de enamorarlo. Pero José, claro, en el proceso. Yo creo que José diría, yo no me voy a quedar aquí en los brazos de esta mujer. Yo no me voy a quedar aquí en el pecado. Yo sé hacia dónde voy. El llamado de Dios vale mucho. Yo sé que Dios me ha revelado a mi vida. Qué lindo, ¿no? Entonces la respuesta era,
no. José llegó a decir, no hay otro mayor que yo en esta casa. Fíjese la responsabilidad. Y ninguna cosa me reservó mi Señor, sino solo a ti. Qué lindo. O sea, eso es claridad. José no estaba jugando. Hermano, yo creo que usted y yo debemos estar muy claros. No debemos jugar con los dones de Dios. No debemos jugar con el llamado de Dios. No debemos jugar con el proceso. No debemos de jugar con lo que Dios quiere entregarnos a través de su palabra. Y José le responde a esta mujer, le responde por la palabra. Ninguna cosa me reservó, sino solo a ti. Yo creo que esto tan igual sucedió cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto. Y dice que el enemigo vino a tentarle. Y el enemigo vino por 3 veces. En una oportunidad el enemigo dijo, si te lanzas por este despeñadero. En otra oportunidad le dijo, si convirtieras estas piedras en pan. En otra oportunidad le dijo, si me adorares. Pero ¿sabe lo que el Señor dijo? Por la palabra le respondió al enemigo. En una de esas palabras el Señor le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre. Qué lindo, qué lindo. Solo de pan vivirá el hombre. Yo creo que José dijo, no solo eres tú la respuesta o eres el placer, no, sino que José dijo, yo no puedo fallarle a mi Señor. Y por eso José dijo, ¿cómo pues yo haría este gran mal? Qué bueno, ¿verdad? José le dijo a la mujer, ¿cómo yo haría este gran mal? Pecaría contra mi Señor y contra mi Dios. Y no lo puedo hacer. O sea, estaba claro. Entonces, la santidad nos lleva a ser fieles a Dios. Entonces, esta característica me gusta, ¿no? Porque ¿cuántas personas se doblegan ante el pecado? Muchas. Pero José nos muestra que es una característica importante para llegar a serle fiel a Dios en el propósito, para vencer las adversidades. La decisión de pecar es nuestra. Usted decide o yo decido si pecamos. ¿Me entiende? Porque tenemos un libre albedrío y tomamos decisiones. Pero ¿sabe cuál es la mejor decisión que podemos tomar? El ser fiel a Dios, el no pecar, el no doblegarnos ante el pecado, sino mantenernos fieles como este José se mantuvo fiel al Dios Todopoderoso. O sea que José tomó la mejor decisión de ser fiel. Qué lindo, ¿verdad? Tomó la mejor decisión de ser fiel. José tomó la decisión de andar en una nueva vida, en novedad de vida. Y José lo demostró muy bien a través de lo que él hablaba. Esa palabra quedó registrada acá. Y me gusta porque en algún momento Faraón, él dio testimonio de José y dijo, todo lo que José hace, Dios lo prospera. Qué lindo. Todo lo que todo lo que José hace, Dios lo prospera. Claro, si había un temor, si José estaba claro en el propósito, José sabía hacia dónde se dirigía y no podía quedarse a mitad de camino. ¿Verdad que hay muchas personas que se quedan a mitad de camino? Se doblegan ante el pecado, se olvidan de las promesas de Dios, se olvidan de las bendiciones del Señor. Entonces tenemos que tomar este ejemplo de José. Entonces la santidad nos lleva a ser reconocidos por los demás. Y eso fue lo que pasó con José. José demostró que en él había temor de Dios, que José respetaba a Dios, que José iba a respetar a esta mujer, que José le temía a Dios. Y los que estaban allí, déjeme decirle, reconocieron que José en esta característica era temeroso de Dios, era santo de Dios. Qué lindo. Así que en la cárcel los presos
y el copero reconocieron la santidad que José tenía hacia el Señor. O sea, todos comenzaron a reconocer, José es un varón de Dios, José un varón de Dios. ¿Verdad que muchas veces nos señalan a nosotros en forma de burla porque hemos dado a entender de que no somos verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos han llamado falsos porque hacemos alguna acción o tenemos un mal testimonio? Pero José no lo podían señalar y decir José es falso, no. José se mantuvo fiel. Y el mismo Faraón reconoció en el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 37 al 43, dice que Faraón reconoció quién era José. ¡Qué tremendo! Reconoció y Faraón le dice, Dios está con José. ¿Será que el vecino, la vecina dirán lo mismo de nosotros? Dios está con nosotros. Qué lindo, ¿no? Así que reconocieron la santidad de José. Entonces, esta segunda característica para superar las adversidades nos dice que podemos hacerlo a través de la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia nos manda al que esté limpio, límpiese más. La Biblia nos dice que tenemos que limpiarnos de nuestras iniquidades, limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de las ofensas, limpiarnos de adulterio, de fornicación, de lascivia, de brujería, de hechicería, de borracheras. Tenemos que apartarnos, porque la palabra lo dice, que si nos apartamos veremos la gloria de Dios. Pero si no nos apartamos, estaremos allí esclavizados en el pecado y nunca estaremos en el propósito de Dios. Nunca llegaremos al propósito de Dios. Dios quiere que usted y yo lleguemos a un fin muy glorioso, como lo logró José, para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Ahora bien, son dos características que hemos tocado, ¿ok? Muy importante. Y la segunda que hemos tocado nos habla de santidad, pero la primera nos habla de convicción, ¿ok? Entonces, convicción, santidad. La tercera que quiero tocar para superar, las adversidades es que José fue perdonador. Esta característica es muy importante en estos tiempos. Perdonador. Hay que perdonar. ¿Por qué esta característica resaltó en José como perdonador? Recuerde que José, su familia, sus hermanos, lo menospreciaron, lo hirieron, quisieron matarlo, lo vendieron, lo traicionaron. En fin, ¿qué no hicieron con José? Pero José estaba dispuesto a perdonar. Esta característica es importante, ser perdonador. Perdonar es dejar el pasado. ¿Cuál fue el pasado de José? Un poco turbio por su familia. ¿De dónde venía José? Donde nadie lo quería, donde se burlaban, donde no aceptaban las visiones y los sueños de José. Entonces, José dijo, voy a dejar el pasado. O sea, perdonar es dejar el pasado. Perdonar a quienes nos ofenden. La Biblia lo dice, que usted y yo tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, dice que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, a nuestros deudores. Cuando usted perdona, deja libre. Recibimos sanidad, recibimos recompensa. ¿Ok? Entonces es interesante eso, el perdonar. Ahora bien, el no perdonar nos lleva a graves consecuencias. Al no perdonar, no somos capaces para el servicio de Dios. Si usted cree que José no hubiese perdonado a su hermano, no hubiese estado apto para prestar el servicio, para convertirse en un gobernador de una nación tan importante en aquel entonces, porque él perdonó. Dice que la palabra dice que José perdonó. Él estaba dispuesto a perdonar.
José nos enseña que si perdonamos a nuestros deudores y perdonamos a los que nos ofenden, mire lo que viene, podemos ver a nuestro Padre. Me gusta esto, ¿no? Esta similitud, porque cuando José perdonó, cuando vio a sus hermanos, yo creo que José humanamente sintió algo, pero dijo, no, yo los perdoné. Y cuando nosotros perdonamos, entonces dice que los hermanos de José, cuando fueron perdonados, fueron a buscar al Padre. Cuando usted y yo perdonamos, tenemos entrada libre para con el Padre. Qué lindo. Y la Biblia dice que los hermanos trajeron a su padre. Y allí, después de tantos años, José pudo ver a su padre, abrazarlo. ¿Ok? Entonces eso nos indica que cuando perdonamos podemos ver a nuestro Padre. Si perdonamos nuestras ofensas, a nuestros deudores, los perdonamos, hay beneficio, hay resultados para nosotros. Cuando perdonamos, dejamos libre a los demás, a las personas, las dejamos libre. José fue esclavo, pero estaba libre. José fue esclavo, porque fue vendido como esclavo. Pero déjeme decirle, un esclavo libre. Pero ¿cuántos libres hay por ahí que son esclavos? Ay, ay, ay. José, aunque era esclavo, estaba bajo las órdenes de un dueño, de alguien que lo había comprado, pero él internamente, espiritualmente, estaba libre. Pero ¿cuántas personas andan por allí libres, pero esclavos del licor, esclavos de la droga, esclavos del no perdonar, esclavos de tener enemigos? ¿Entiende? Entonces, yo creo que José, siendo esclavo, era el más libre que había en ese momento. Usted y yo necesitamos superar las adversidades. Usted y yo somos llamados a superar cualquier obstáculo que se nos presenta en la vida. Son características para superar las adversidades. Convicción propia. Una vida de santidad. Y la tercera que estamos hablando, convertirnos en personas de perdonar a los demás. El Señor dijo todo, o el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, y yo creo que es así. ¿Cuántas cosas hemos logrado porque en el Señor lo podemos? Tomamos la palabra, tomamos la confianza, las escrituras y la aplicamos a nuestras vidas. Así que esta historia nos presenta un panorama de cómo Dios obra y abre caminos misteriosos. Cómo Dios obra en los caminos misteriosos. Cómo Dios abre caminos que a veces no entendemos. El Señor tiene su forma de trabajar, de cómo hacer las cosas. Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden sacarnos del propósito de Dios. Así que son muchas las adversidades. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos proféticos, donde necesitamos saber enfrentar las adversidades. El libro de los Efesios dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra demonios, contra huestes de maldad, que constantemente lo van a tratar a sacar a usted del propósito de Dios, del llamado de Dios. Pero hay que ser fiel al Señor. Recuerde, cuando Dios lo llamó, usted comenzó con un gozo, con una alegría, y usted entendió el llamado de Dios. No permita que ese llamado se olvide, que ese llamado desaparezca en usted. Tiene que luchar ante cualquier adversidad. Quizá usted dice, no es fácil, pero déjeme decirle, José logró hacerlo. José para nosotros es un ejemplo a seguir.
Vinieron ríos, vinieron tempestades, vinieron momentos difíciles, pero José venció las adversidades. Si José lo logró, yo y usted y yo podemos hacerlo. Vamos a vencer las adversidades teniendo una convicción propia. Y cuando tenemos una convicción propia, no nos doblegamos tan fácil, no retrocedemos tan fácil. Si practicamos la santidad, estamos ante la presencia del Señor todo el tiempo, nada ni nada nos va a sacar del propósito de Dios. No podemos dejar o ser vencidos por el mal. Todo lo contrario, debemos vencer el mal con el bien. Si estamos claros en el llamado de Dios y en el propósito de Dios, tenemos que convertirnos en esas personas perdonadoras, perdonar a las demás personas que nos hacen algún tipo de daño. Así que desde acá, en este podcast, La Hora Pastoral, este es el tema: venciendo las adversidades. 3 características importantes. Déjenos tu comentario, nos motiva tus palabras. Desde acá, bendiciones. Voy a hacer una oración por ti en este momento. Dios, te doy gracias por cada una de las personas que están en este momento escuchando y viendo este podcast. En el nombre de Cristo Jesús, pido la bendición para ellos. Si hay hermanos que están en adversidades, en momentos difíciles, yo pido en el nombre de Jesús la fortaleza. Que la fortaleza del Señor venga sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido, porque tú eres el único que nos puede dar fuerza en medio de las angustias. Oro en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en tu nombre se doblará toda rodilla. Echamos fuera toda adversidad, todo ataque satánico y declaramos victoria en tu familia, en tu hogar, en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amado amigo. Nos vemos en el próximo podcast en La Hora Pastoral. Desde aquí le queremos, le amamos, su pastor Miguel Aparicio.